días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Mi nombre es Leticia Jiménez y el día de hoy me encuentro aquí con ustedes una vez más para proclamar el Evangelio del día de hoy, domingo 24 de abril del 2022, que pertenece a San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 31. Pero antes de comenzar, y para hacerlo de la manera más apropiada, encomendémonos a nuestro Señor Jesucristo para darle las gracias por todo y por tanto, para pedirle que nos envíe al Espíritu Santo el día de hoy, para que nos ayude a comprender esta hermosa palabra que tiene para cada uno de nosotros. Señor Jesús, hoy en este día, Padre amado, quiero darte gracias por el don de la vida, por amarme tanto, mi Señor, por cuidar de mí y de mi familia, por todo, mi Señor, lo que has hecho por cada uno de nosotros. Te pido, mi Señor, me sigas bendiciendo y me sigas llevando por los caminos correctos que van hacia ti. Y te pido, mi Señor, me ayudes a comprender tus planes, a entender que esos planes que tú tienes para mí, mi Señor, son mejor de los que yo quiero. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a comprender tu palabra, no como palabra que sale de la boca de Dios y que es en realidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Espíritu Santo. Este mismo día, el primero, después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. Jesús replicó: crees porque me has visto. Felices los que han visto, felices los que no han visto, pero creen. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, pues qué hermoso el Evangelio del día de hoy, ¿verdad? Que nos trae varios puntos importantes. Al principio nos habla, ¿verdad?, sobre cómo estaban los discípulos reunidos el primer día de la semana, ¿verdad?, que era el domingo de la resurrección, que se encontraban ellos reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Por miedo, mis hermanos, a que los judíos los buscaran y los atacaran como atacaron al Señor, ¿verdad?
Los discípulos seguían teniendo miedo, mis hermanos, pues habían visto todo lo que le habían hecho a Jesús. Dice que estaban en oración y Jesús llegó y se puso en medio de ellos, dándoles la paz, ¿verdad? Diciéndoles la paz esté con ustedes. Pero ellos seguían espantados e impactados, ¿verdad? Sin poder creer que era el Señor. Así en cambio Jesús les mostró sus manos y su costado. Ellos automáticamente se alegraron y dijeron pues que era Jesús, ¿verdad? Jesús les volvió a decir la paz esté con ustedes, pues al verlos ya alegres y al verlos que ya creyeron que era Él, ¿verdad? También en esta parte, una parte muy importante también de este capítulo dice que dicho esto, sopló sobre ellos y les envió el Espíritu Santo. Les dijo, reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí, mis hermanos, entra un sacramento muy importante, ¿verdad? Que la iglesia nos pide, que es el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, ¿verdad? Donde dice, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Esto es algo muy importante para nosotros como cristianos católicos, ¿verdad? Cuando vamos y nos confesamos con el sacerdote, aquí nos habla claramente, ¿verdad? Si nos perdonan los pecados, serán perdonados. Pero aquí no nos los va a perdonar el sacerdote, mis hermanos, con el que vayamos a confesarnos. Es Dios mismo, es Jesús mismo el que nos está perdonando. El que dice, yo les perdono sus pecados. A veces decimos, pues no, ¿verdad? Es como ir a confesar con un sacerdote si él también tiene pecados, es un hombre igual que yo. Pero mis hermanos, cuando vayamos a confesarnos, no pensemos en que es un sacerdote simplemente es un hombre como nosotros, no, mis hermanos. Él, en medio de él, está Jesús. Está Jesús, el Espíritu Santo a través de él nos está perdonando. Nos está perdonando nuestros pecados y nos está liberando de ellos, ¿verdad? Entonces, también otra parte muy importante, mis hermanos, y pues la más, de la que más se es conocido este capítulo, ¿verdad? Por Tomás, cuando dice que los discípulos le dijeron, ¿verdad? Tomás, hemos visto al Señor, ¿verdad? Vino a visitarnos. Y Tomás dice, pues no lo creo, hasta que yo no lo vea no creeré, hasta que no meta mis dedos en sus agujeros de sus manos o mi mano en su costado, ¿verdad? No voy a creer. Entonces, pues, ¿qué sucedió? Que a los 8 días, ¿verdad? A los 8 días del primer día de la semana se encontraban otra vez reunidos en la misma casa donde hacían oración. Jesús vino. Igual se encontraban otra vez con las puertas cerradas. En medio de ellos se volvió a parar, les volvió a dar la paz y le dijo a Tomás, Tomás, ven aquí y mete tus manos en mi costado, tus dedos en los agujeros de mi mano. Tomás se quedó impactado, mis hermanos, y le dijo, Señor mío y Dios mío. Muchas veces nosotros, o cuántas veces no nos ha pasado a nosotros que somos como Tomás, incrédulos, ¿verdad? No creemos, decimos, no, Dios no existe, o queremos ver un milagro, queremos ver una señal para creer en Dios, para decir, sí, entonces sí existe, así como Tomás. Tomás lo pidió y dijo, hasta que no meta mis manos en sus agujeros no voy a creer. Le dijo Jesús, Tomás, tú crees porque has visto, ¿verdad? Dichosos los que creen sin haber visto. Mis hermanos, pues así nosotros muchas veces en nuestra vida pedimos un milagro a Dios, nos encontramos enfermos, tristes o con un familiar enfermo, con una necesidad muy grande, un milagro urgente. Queremos que Jesús nos haga ese milagro
para que nosotros podamos creer en Él. Decimos, Jesús no existe, Dios no existe, si no me hace este milagro, o si existiera, ¿por qué no me hace este milagro? Entonces el Señor nos viene a dar una enseñanza muy grande, mis hermanos, que no es necesario verle los agujeros de sus manos, de su costado, para creer en Él. No es necesario verlo visualmente, mis hermanos, porque se encuentra con nosotros en nuestro corazón.